Hola Marisa, ¿cómo estás? Bien, bella. Ok, comenzamos. Listo. Ya, reforzamiento entonces de ciencias naturales y quiero que pongan mucha atención. Vamos a comenzar con el concepto de ecología. ¿Ya? Hay un concepto súper importante acá que tiene relación con la ecología y con lo que se conoce como ciclos biogeoquímicos. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que en el medio donde encontramos la vida, que es el planeta Tierra, existen elementos químicos. Eso quiere decir esta palabra que está aquí, biogeoquímicos, ¿ya? Entonces, dentro de ellos los elementos químicos que nosotros podemos encontrar son nitrógeno, fósforo, carbono, azufre, ¿ya? Todos ellos tienen que ser incorporados nuevamente a la naturaleza. Y quien se encarga de hacer esta incorporación son las plantas, ¿ya? Las plantas son las encargadas, perdón, de reincorporar a la naturaleza todos los elementos químicos que nosotros podemos, ¿cierto? Em, nosotros podemos encontrar distribuidos en distintas formas. Por ejemplo, la planta a través del proceso de fotosíntesis, ella incorpora el dióxido de carbono, lo transforma y genera oxígeno. La plantita también a través de sus raíces, ¿cierto? Incorpora el nitrógeno y lo vuelve a traer a los seres vivos. Lo mismo pasa con el carbono y con el fósforo, ¿ya? Entonces, los organismos fundamentales para poder incorporar los elementos químicos son las plantas, ¿ya? Este es un primer tema. Insisto, ojo, que vamos a ir saltando de tema en tema, entonces tienen que poner mucha atención y ponerme pausa si es que necesitan que yo les explique algo en detalle. Bien, vamos con la siguiente. ¿Qué tenemos acá? El proceso de fotosíntesis. Y el proceso de fotosíntesis tiene que ver con el proceso en que la planta genera su alimentación, ¿ya? La planta va a transformar la energía del sol, como les decía, en alimento, junto con las otras estructuras químicas que ella puede incorporar, ¿ya? Ahora, las plantas son consideradas productores. Por lo tanto, si la energía proveniente desde las plantas, proveniente del sol como energía primaria, no existiera en el planeta, ¿qué ocurre? Principalmente, sin ella no existiría la vida. Tenemos que pensar que las plantas son las bases de las cadenas alimentarias, es la base de la purificación de nuestro aire, es quien aporta, ¿cierto? Y quien mantiene nuestro planeta con vida. Las plantas y el agua son las cosas más importantes que pueden existir. Entonces, dentro de este concepto, tenemos que pensar que la energía proveniente, ¿cierto?, del sol es fundamental para los procesos biológicos que ocurren en nuestro planeta, ¿ya? Y sin ella, recordemos que no existe absolutamente nada. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que conversamos la clase pasada, más o menos la misma estructura, el mismo orden, ordené los contenidos relacionados con biología y luego voy a avanzar con los que tienen relación con física, ¿ya? Así es que para que tenga más que nada una secuencia para ustedes, una secuencia lógica para ustedes. Em, Obviamente en la prueba esto va a estar todo revuelto, ¿ya? Así que trate de ver la mejor manera para que puedan simplemente estudiar y entender. Ya. Ahora, nos vamos ya en un camino un poquito más, podríamos decir, complejo, pero no tan distinto a lo que ustedes ya saben. Estuvimos conversando acerca del sistema urinario en algunas de las clases, ¿cierto? Y yo se los presenté y les dije, bueno, el sistema urinario está constituido por estas estructuras, que es lo que aparece acá en la imagen, que es el riñón, ¿cierto? Y unos conductos que llevan la orina hasta la vejiga, y la vejiga principalmente es un saquito almacenador que tiene musculatura, ¿ya? Y finalmente está la uretra, que es la que saca la orina hacia el exterior. Entonces, en esta estructura, nosotros
lo que hacemos como, bueno, nuestro cuerpo lo que hace es purificar la sangre, filtrar la sangre. Lleva la sangre al riñón, ¿cierto? Específicamente a una estructura que se llama nefrón. ¿Ya? Si yo pudiera hacer un corte acá en el riñón, lo que voy a observar es que el riñón está formado de millones de nefrones. Yo les decía el otro día, no sé si han visto una granada, el fruto de la granada, ¿ya? Ustedes lo parten y dentro tiene puras pelotitas, ¿cierto? Rojitas. Entonces, cada una de esas pelotitas va a representar un nefrón. Y en el nefrón es el lugar donde ocurre la formación de la orina. Y esto es lo importante. Si yo les pregunto, ¿dónde ocurre la formación de la orina? ¿Qué me tienen que decir ustedes? En el nefrón. ¿Ya? Aquí ocurre la filtración de la sangre, la formación de la orina, ¿cierto? Y se extraen los desechos y estos desechos se van enviados a través de los uréteres a la vejiga ya formada la orina. Entonces, ¿cuál es el lugar donde ocurre la formación de la orina? En el nefrón. Específicamente, ¿dónde está ubicado el nefrón? En el riñón. ¿Ya? Eso lo quiero que lo tengan súper importante, súper presente. Ya, chiquillos, existen también algunas hormonas. Si ustedes se fijan en la imagen, el riñón tiene esta estructura en la parte superior. Esto es una glándula, y esta glándula se llama glándula suprarrenal, porque está sobre el riñón, por eso es suprarrenal, ¿ya? Y en estas glándulas, ¿cierto? Bueno, y específicamente esta hormona, que se llama vasopresina, es liberada, ¿cierto? Desde nuestro cerebro, vamos a estimular a las glándulas y las glándulas van a liberar hormonas. La vasopresina, ¿por qué está presente aquí? Porque es una hormona antidiureica, quiere decir que regula la formación de la orina. Esa es su función, regular la función de la orina. Por lo tanto, ¿dónde actúa la vasopresina? Actúa en el riñón. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Y profesora, ¿cuál era la función de la vasopresina? Regular la formación de la orina. Principalmente es eso. ¿Ya? Es una antidiurético, por lo tanto ella regula que la cantidad sea la adecuada. ¿Ya? Recordemos que nuestro cuerpo, en la formación de absolutamente todas sus sustancias, en la cantidad de agua, en la cantidad de sales, necesita siempre tener un equilibrio. Y eso va a ir siendo siempre regulado por hormonas. En este caso, en el sistema urinario, es la vasopresina. ¿Ya? ¿Y dónde se ubica, profesora? ¿En el riñón? Mira, las hormonas son sustancias químicas que se liberan de glándulas, ¿ya? Mi cerebro envía una señal, estimula una glándula, alguna glándula en específico, y esta secreta esta hormona. Las hormonas viajan a través del torrente sanguíneo y llegan al órgano que tienen que estimular. Por ejemplo, en este caso, la vasopresina, ¿cierto? Va a ser liberada desde una glándula, va a viajar por la sangre y va a llegar a estimular específicamente al riñón para poder mantener el equilibrio en la formación de la orina. ¿Ya? Profesora, Dígame. ¿y cuando la vasopresina empieza a fallar, eso pasa cuando la orina no lo podemos regular? Claro, ahí siempre cuando se genera una alteración hormonal, sea cual sea, en este caso de la vasopresina, vamos a tener un proceso de reabsorción, es decir, un proceso de formación de orina que no va a ser el adecuado. Entonces nuestro cuerpo empieza a fallar. Empezamos a tener problemas ahí específicamente con la formación de la orina. Está ligado directamente con eso. ¿Ya? Entonces empezamos a acumular líquido en vez de eliminar el líquido necesario y empieza a generar problemas en el riñón en su funcionamiento. Ok, gracias. Ya. Continuamos entonces. Nos vamos a otro tema. Ojo aquí, dos preguntas importantes. Una, ¿dónde se forma la orina? Que es en el nefrón. Y la segunda pregunta,
la acción de la vasopresina. ¿Dónde actúa la vasopresina? La vasopresina actúa en el riñón. ¿Ya? En esta imagen ya tuvieron dos preguntas importantes. Ok. Acá tenemos otra hormona. Como yo les decía recién, las hormonas viajan a través de la sangre y estimulan órganos específicos, ¿ya? En este caso, vamos a tener una hormona que se llama oxitocina, que es la hormona del amor, le dicen algunos, ¿ya? Porque se cree que dentro de todas sus funciones, una de ellas tiene que ver o tiene que realce en el momento del acto sexual, ¿ya? Pero la función principal o la función más importante o la primera función estudiada de la oxitocina, chiquillos, apaguen su micrófono, porfis. ¿Alguien dejó micrófono abierto? Se escucha la conversación de otras personas. Alejandra, por ahí no sé. Ya. Ok. Bien. Entonces, como les decía, una de las funciones fundamentales y más importantes es la acción de la oxitocina en el momento del parto, ¿ya? Cuando el bebé está listo para nacer, en el proceso del alumbramiento, mi cuerpo empieza a secretar esta hormona y la libera a todo mi torrente sanguíneo, y al liberarla lo que hace es irse directamente al útero, a estimular al útero, ¿ya? Entonces, lo que hace es contraer. Es el momento que comienzan las contracciones y el bebé quiere salir. Entonces, la función de la oxitocina más importante es en el momento del parto, que tiene que ver con las contracciones del músculo del útero. ¿Alguna pregunta? Por No. acá no. Ya, ok. Continúo. ¿Se entendió, cierto? Bien. Sí, Sí, profe, se entendió. ¿Y Gracias. solo las mujeres entonces generan esta hormona? Sí, las mujeres generamos esta hormona porque está relacionado plenamente con lo que es la fertilidad y la maternidad. Y como les decía, se ha estudiado algunos otros efectos, se cree también que sería el causante de los vínculos, del vínculo paterno y materno. Se cree también que la oxitocina se libera en el momento del acto sexual y esta generaría en el hombre, ¿cierto?, este sentido de apego por el bebé, en el caso de embarazo, o sea, pensando siempre en lo más natural de la vida. Se han ido haciendo varios estudios respecto a al comportamiento de la oxitocina, pero en este caso lo que vamos a recordar, y quiero que tengan súper en claro, es que la primera función de la oxitocina tiene que ver con el parto y las contracciones uterinas. ¿Ya? Profe, Dígame. esa entonces es la definición, digamos, de oxitocina. Lo que pasa es que la oxitocina, como les decía, es una hormona. Tiene varias funciones, tiene varias acciones, pero la que yo quiero que ustedes recuerden es el hecho de que ayuda a generar las contracciones en el momento del parto. ¿Ya? esa es como la más importante. Esa es la que quiero que recuerden. Ya. ¿Ya? Es la más importante y es la que quiero que recuerden, la que necesito que recuerden. Es como la función más La importante que hace fundamental. esa. Sí, Ya. sí. Gracias. ¿Ya? Entonces, ojo, insisto, yo les estoy dando todas las pistas. Ustedes tienen que leerme, ojalá, y entender. Porque Claves. las claves, exactamente, las claves, las luces para el momento de su prueba, para que puedan, ¿cierto?, rendir una buena evaluación. ¿Ya? Agradezco, profe. Gracias. Ya. Entonces, continuamos. Bueno, nuestro cuerpo se defiende de una manera muy particular de todo lo que son los agentes que nos pueden afectar. Nosotros hablamos de agentes patógenos
cuando nos referimos a todas las estructuras que nos pueden generar daño, ya sean hongos, bacterias, virus, por ejemplo, o también hablamos de agentes alergenos, que son los que nos pueden producir las alergias. Nuestro cuerpo nace con una inmunidad, ¿ya? Tenemos nosotros nuestro sistema inmune y dentro de él existen distintas estructuras que cumplen funciones importantes en la defensa, ¿ya? Tenemos órganos relacionados con el sistema inmune, una serie de vasos que se llaman vasos linfáticos, por donde viajan las células encargadas de la defensa. Tenemos células como los glóbulos blancos, que son los que nos ayudan a defender, ¿no es cierto?, nuestros soldados que nos defienden. Y como les decía, nosotros nacemos con una inmunidad, ¿ya? Y a esto se conoce como la inmunidad innata. Dentro de la inmunidad innata nosotros vamos a tener estos órganos, ¿cierto? Nuestra piel que nos protege, las mucosidades que nos protegen, es con lo que nacemos. Estamos listos con una cierta cantidad de defensa. Nosotros también vamos a ir adquiriendo inmunidad en la medida en que vamos avanzando en la vida, ¿ya? Recordemos, una vez después de nacer, la mamá, ¿cierto?, nos otorga todo el calostro de la leche materna que nos incorpora anticuerpos. Después vamos creciendo, ¿cierto? Recibimos las vacunas, a veces nos enfermamos y estas enfermedades nos van a empezar a dejar, en cierta forma, un archivo de un virus o de una bacteria o de un hongo o de algún agente que nos pueda producir daño, entonces después mi cuerpo lo va a reconocer y me va a poder defender, ¿ya? Principalmente eso. Dentro de esto nosotros vamos a tener lo que se conoce como inmunidad activa, como ustedes lo pueden ver acá en los recuadritos verdes, que generalmente surge de una infección o vacunas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de una infección, mi cuerpo actúa de forma natural. Me acuerdo que antiguamente las mamás decían, déjalo que juegue en la tierra nomás, así crea defensa, así tiene para defenderse, que se mezcle con todas las cosas. Bueno, con el paso de los años ya después las mamás ni siquiera dejaban que los niños jugaran con tierra, y se los pasaban enfermos la guata, se los pasaba de todo. En cambio uno que fue criado más, digamos, a la antigua, se enfermaba bastante menos de cosas como hoy en día los niños sufren, ¿ya? Otra, como les decía, otra forma de la inmunidad que también es activa es a través de las vacunas, ¿ya? Nuestro cuerpo, lo que hacemos al entregarle una vacuna es entregarle un anticuerpo que va a generar una respuesta, ¿ya? Existen dos maneras de generar vacunas o de entregar vacunas. Una de ellas tiene que ver con que yo inyecto el virus, pero dormido o atenuado se dice, ¿ya? Y mi cuerpo empieza a reaccionar y empieza a generar lo que conocemos como anticuerpos para poder defenderme, ¿ya? Y otra manera es inyectar directamente el anticuerpo. Ahora, la forma más efectiva en este caso es inyectar el anticuerpo ya, porque cuando inyectamos el virus puede generar más complicaciones que cosas buenas, digamos, directamente. Entonces, idealmente en la ciencia lo que se debe hacer es inyectar el anticuerpo, como que ya me entregan a mí en cierta forma la herramienta y mi cuerpo lo va a tender a replicar, ¿ya? Me están saboteando la clase, la están compartiendo en WhatsApp. Ah, no, está bien. Aquí veo que están mandando los pantallazos de la clase. Súper bien. Ya. Por otro lado, tenemos lo que es la inmunidad pasiva, ¿ya? Y como les decía, la que se recibe a través de la leche materna en el caso de la mamá, que en cierta forma la recibimos y no nos damos cuenta de que estamos recibiéndola, y en algunos casos, cuando las personas tienen alguna enfermedad en particular, ¿cierto? Se van otorgando algunos medicamentos para que esto se regule. Ahora, ¿qué es importante? Ojo, aquí, el recuadrito rojo que está en la parte inferior de la imagen, ¿ya? Si yo les pregunto, por ejemplo, un bebé, cuando nace, ¿con qué tipo de inmunidad nace? Entonces ustedes me deben decir que nace con Inmunidad innata. innata.
Inmediatamente es inmunidad innata. Porque, ojo, que la pregunta dice un bebé o un recién nacido. Un recién nacido. Entonces, todavía no le estoy alimentando, no le estoy incorporando. Y me dice, ¿cuál es, por ejemplo, un recién nacido, cuál es su inmunidad innata o cómo es su inmunidad innata? El bebé nace con su piel, esa es su primera defensa, sus mucosas, ya su saliva, su secreción en los ojitos. Entonces, esa es su primera defensa, ¿ya? Y no necesita mediar con ninguna cosa externa, no necesita nada más. Él ya nace con una cierta cantidad de defensas y esto se conoce como inmunidad innata. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. Ya. ¿Se entendió entonces? ¿Los demás qué pasó? Sí, no, por último dejen el comentario en el chat. Hola, ¿Y profe. se entendió? Ya, Sí, se gracias. entendió, profe. Ahí no sé, pues ustedes me dicen, hola, profe Penca, no saben explicar. Ok, todo ok. El chat aguanta todo. Ya, vamos, sigamos entonces. Como les decía, dentro de la inmunidad también tenemos la parte que está relacionada con las alergias, ¿ya? Y aquí nosotros vamos a encontrar estas sustancias que se conocen como alergenos. Entonces, cada vez que yo me refiera a una sustancia que me va a generar una reacción alérgica, me estoy refiriendo a un alergeno, ¿ya? Aquí yo les muestro una serie de elementos o de alimentos, perdón, que pueden producir ciertas características en mi cuerpo que van a tener relación con las alergias, que se llaman alergenos, ¿ya? Esto es principalmente eso. ¿Qué produce la alergia? Los alergenos. Así de simple. Ya. Ahora, otro tema importante, y aquí vamos a considerar los efectos que producen las drogas en nuestro cuerpo, ¿ya? En general, las drogas, miren, yo aquí les puse varios ejemplos, por ejemplo, la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, heroína, éxtasis, alcohol, me faltó agregar ahí dentro de todo. Pero yo creo que lleguemos a una conclusión de todos ellos, más que leer uno por uno, no me interesa que se los aprendan uno por uno, me interesa que entiendan el concepto en general. La utilización de drogas en abuso altera mi sistema nervioso, ¿ya? Altera mis reacciones, altera la transmisión de los impulsos nerviosos también, ¿ya? Y generalmente produce una inestabilidad de mi sistema nervioso. En algún momento, claro, me puedo sentir súper bacán con una droga, ya me puedo sentir regio, no sé, totalmente relajado, bien. Pero ¿qué pasa cuando no la estoy consumiendo o cuando la consumo en exceso? Y ahí es donde se empiezan a generar... Profesora, disculpe, ¿Sí? ¿podría repetir en principio porque se escuchaba cortado? Ah, se escuchaba cortado, de nuevo. Porfa. Ya. Entonces, como les decía, estaba hablando de la droga y del consumo de drogas. Aquí yo les puse varios ejemplos, pero lo que necesito que ustedes tengan en consideración es los efectos que ellas generan, ¿ya? Más que cada una de ellas, sino que el efecto que generan en general en mi cuerpo, ¿ya? Entonces, si yo hablo de drogas, sea cual sea, alcohol, cigarrillo, marihuana, cocaína, LSD, etc. Todas van a generar un déficit en mi sistema nervioso. Todas van a generar un desequilibrio en mi sistema nervioso. Van a alterar mi comportamiento, van a alterar la respuesta a situaciones de estrés o situaciones cualquiera sea. De hecho, una persona que consume, ojo que esto tiene que ver con el abusar de la droga, ¿ya? El abusar de la droga. Cuando una persona no consume habitualmente y empieza a abusar de esto, y no tiene la droga, tu cuerpo empieza a pedirla,
¿ya? Empiezan los temblores, empiezan situaciones que te generan conflictos, ¿cierto? De pronto te pueden generar problemas en la visión, la percepción de la realidad cambia, ¿ya? Mi reacción a la realidad. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes ven, una persona que está alcoholizada va a tener una reacción más lenta a alguna situación particular, no sé, un choque, por ejemplo, o si le mandan un combo, no va a tender a hacer una reacción inmediata si una persona está sobrio, digamos, ¿ya? Entonces, a eso quiero que recuerden, que las drogas en general pueden generar distintos efectos que van a alterar el funcionamiento de mi sistema nervioso y además lo van a deteriorar, ¿ya? Conjunto a eso también tenemos deterioro de los órganos. Por ejemplo, el abuso del alcohol nos puede llevar a una cirrosis hepática, ¿cierto? Un deterioro en el hígado, principalmente. Bien, otro tema que es fundamental es esta estructura que tiene que ver con... Dígame. El tema de lo que está diciendo usted de la droga es solamente cuando empieza a afectar el cuerpo, cuando cuando uno está consumiendo constantemente eso, cuando hay un exceso de eso. Claro, la pregunta va a estar enfocada, puede ser, al abuso de la droga, ¿ya? Ya. Entonces, para allá vamos. La pregunta va a estar enfocada a qué ocurre con tu cuerpo cuando hay abuso de droga. Ya, Hay y lo que personas... perdón. Y lo que Sí. sale especificado ahí, eso va a provocar cuando uno abusa de la droga. Claro. Entonces, yo acá lo que hice fue poner varios ejemplos, pero si ustedes se fijan en general y si ustedes lo miran, se van a dar cuenta que todo tiene que ver con la reacción de mi cuerpo a situaciones. Y esa reacción de mi cuerpo a situaciones está ligada con el sistema nervioso. Por lo tanto, lo que hace es alterar mi sistema nervioso de tal manera que, claro, yo me voy a sentir estimulado. Como dice aquí, por ejemplo, la marihuana me genera relajación, me genera una falsa percepción del espacio, parece que está todo como lento. Entonces, y te va generando una sensación como pasiva, tranquila, como que, bien. Pero después, ¿qué ocurre con tu cuerpo? ¿O qué ocurre si tú estás en una situación peligrosa con el abuso de esta droga? ¿Ya? A lo mejor una persona puede estar todo el día drogado, todo el día volado, por ejemplo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que poner atención. Cómo nuestro cuerpo reacciona lento a las respuestas externas, cómo mi sistema nervioso reacciona de una manera inadecuada. Por ahí va la cosa, ¿ya? Es decir, a largo plazo igual te va a afectar si tú consumes marihuana. Si uno consume marihuana, igual mira, va a afectar. lo que pasa es que en el orden de todas las drogas y de todas las cosas a largo plazo, todo nos va a generar un conflicto. Hasta si me tomo un té con azúcar. Eso le pasa, porque siempre te dicen, pero si tú tomas café, tú tomas esta cosa, igual te afecta. Todo lo que nosotros incorporamos a nuestro cuerpo a largo plazo nos va a generar conflicto. Por ejemplo, si me tomo un té, la teína a largo plazo se va a acumular y me va a generar conflicto. Si me tomo un café, a largo plazo la cafeína se va a acumular. Si consumo azúcar, es lo mismo. Pero son cosas que están como más permitidas. Ahora, el tema de la marihuana es un tema como súper abierto porque ya yo creo que es muy poca la gente que no consume marihuana. ¿Para qué estamos con cosas? Creo que es eso muy pasa, poca la gente. Entrar en un debate que no tiene que ver, o sea, si se supone que estamos hablando de los excesos y de lo que produce estas sustancias en nosotros. Sí, exactamente. Sí. Entonces, y de acuerdo a la situación. Sí, entonces en ese caso nosotros tenemos que pensar, cuando esto es en exceso, como bien dice la compañera, ¿cómo me va a afectar? ¿Cómo me va a generar cierto este conflicto? Alcohol, droga, cigarro, todo, absolutamente todo lo que sea droga finalmente nos va a generar un daño, sistema nervioso y orgánico, ¿ya? Ya, profesora, muchas gracias. Vamos, avanzando. Entonces, aquí, sistema nervioso que está relacionado principalmente con el sistema nervioso central, y aquí nosotros vamos a manejar
todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, las reacciones. Nuestro cerebro es el centro de mando, ¿ya? El centro de mando, y de ahí se distribuye a través de las estructuras que aparecen en la imagen, el cerebelo, la columna, etc. Por dentro de la columna vertebral va la médula espinal. Y la médula espinal es una sustancia blandita, ¿cierto? Que probablemente ustedes la han visto, la conocen cuando se comen una sopita de osobuco y ven que en el centro tiene una cosita como blandita. Ya, ahí está la médula espinal. ¿Qué ocurre en este lugar? Nuestro cuerpo tiene este sistema nervioso central y además de eso tiene un sistema nervioso que es periférico. El sistema nervioso que es periférico trae todas las señales hasta la médula y de la médula llegan al cerebro y activan para generar una respuesta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función más importante de mi cerebro? Es procesar toda esta información que viene del resto de mi cuerpo, ¿cierto? Que viene canalizado en este camino central que es la médula espinal. Y como les decía, la médula espinal recibió información de todos los lados, ¿cierto? Pertinentes, la juntó y entramos en este camino, en esta avenida, por decirlo de alguna manera, hasta llegar a nuestro cerebro y generamos respuesta a través de los movimientos coordinados que podemos generar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si me quiero, no sé, mover el pelo, ¿cierto? Toco el pelo, mi mano hace un movimiento coordinado, ¿ya? Entonces eso quiere decir que la señal que está recibiendo mi cerebro es la adecuada, ¿ya? Esta es la función del cerebro, que es lo más importante, el recuadrito amarillo que está ahí. ¿Preguntas? Profe, entonces, cerebro se puede definir como procesar toda la información a través de la médula. Claro. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, me pueden decir cuál es la función del cerebro o en su efecto me pueden poner esta definición y ustedes van a tener que elegir el órgano, ¿ya? Entonces, le van a poner, supongamos, te van a poner la definición que dice órgano que procesa la información proveniente de la médula, bla, 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 todo lo que está aquí. Y abajo le pueden poner en alternativas cerebro, cerebelo, médula espinal, bulbo raquídeo. Y usted tiene que elegir a cuál corresponde la definición. Por ejemplo, en este caso, cerebro. ¿Se fija? Gracias, profe. Ya. Bien. Acá tenemos lo que es la sinapsis. El otro día igual les costó un poquito cómo seguirme con la idea de la sinapsis. Bueno, en el sistema nervioso, como les decía, existen células que van a recibir los impulsos, las señales nerviosas desde el exterior de mi cuerpo, ya en las que van a reaccionar. Los impulsos nerviosos son señales químicas que van a estar relacionadas con cargas químicas o con sustancias que van a transmitirse de una neurona a otra, ¿ya? Nuestro sistema nervioso está conformado por lo que nosotros conocemos como neuronas, y las neuronas son células con una característica particular. ¿Cuál es la característica particular que tiene esta neurona? Es que tiene prolongaciones. Como ustedes pueden ver acá en la imagen, las neuronas tienen en su centro, ¿cierto? Está su núcleo, el citoplasma, pero ellas tienen unas prolongaciones de la membrana que generan el axón, que es como una cola muy larga, y genera lo que se conoce como dendritas, que son como ramificaciones. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esto? La finalidad de la forma de esta célula tiene que ver con que la célula tiene que formar como en redes, conexiones entre una neurona y otra. Nosotros tenemos una cantidad limitada de neuronas, por lo tanto, ellas no van a estar una cerquita de la otra, sino que van a estar a distancia. Y la manera de comunicarse es a través de estas prolongaciones, ¿ya? Cada vez que una neurona se une o entra en contacto con otra neurona, esta unión, que tampoco es que se toquen completamente, sino que queda un espacio, como el que se muestra acá en la imagen, esta unión lo que hace es
transmitir el impulso nervioso, ¿ya? Supongamos que mis puños son las neuronas, esta es una neurona y esta es otra neurona. Cuando yo los uno, los acerco, ellas se comunican. Una neurona, ¿cierto?, va a transmitir los impulsos nerviosos hacia la otra, hacia el camino de la otra. Ahora, estas terminaciones de las neuronas se llaman botones sinápticos, es decir, mi puño vendría siendo un botón sináptico. Entonces, como va a ser un botón sináptico, lo que hace es conectar la neurona 1 con la neurona 2, y al conectarlos, permite así, no sé si alcanzan a ver, bueno, me quedó al revés porque no lo hice como espejo, pero 1 y 2. Entonces, lo que hace es permitir que yo le entregue sustancias hacia el otro lado, y así transmito el impulso nervioso hacia la otra neurona. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que este proceso se llama sinapsis, ¿ya? Y entre las neuronas va a generarse un espacio sináptico o intersináptico, ¿ya? Que está entre la sinapsis, entre cada uno de ellos. Y las neuronas van a recibir el nombre de neurona presináptica, la que está antes de la sinapsis, y la postsináptica, la que está después de la sinapsis, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la zona de sinapsis, que es el proceso en donde la célula, en este caso la neurona, transmite los impulsos nerviosos a otra neurona. Y la célula que está antes de esto se llama presináptica, y la que está después es postsináptica, ¿ya? Es como cuando a uno le dicen preoperatorio y posoperatorio. Lo mismo, la que está antes y la que está después. En este caso, la sinapsis, como les decía, es la transmisión de los impulsos nerviosos entre dos neuronas, y el lugar de conexión entre ambas se va a llamar sinapsis, ¿ya? Y aquí nosotros vamos a entregar sustancias químicas o señales eléctricas que van a ser transmitidas. ¿Por qué es necesario? Porque así se lleva la información al cerebro para que el cerebro pueda responder frente a un estímulo. ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? ¿No? No, nada. ¿Se entendió? sí, está muy buena la explicación. Ya. Sigamos entonces. Cambiando de tema, dejamos un poquito la biología y nos vamos al origen de la vida, ¿ya? Yo les dije y les contaba que al principio en el planeta era todo un caos, ¿ya? Cuando se formó el planeta Tierra, pasaron millones de años de erupciones volcánicas, destellos de luz, energía que se liberaba por todos lados. Y desde el punto de vista de la biología, lo más aceptado es esta, que es la teoría del origen de la vida a partir de la química, o la teoría química del origen de la vida. ¿Quién la comprueba? La comprueba este personaje que se llama Oparin, que es este caballero que está acá, y él lo que hace es replicar en el laboratorio este experimento. A él se le ocurrió recrear las condiciones de la Tierra primitiva, y cuando él recrea estas condiciones se da cuenta y obtiene, se da cuenta que las moléculas presentes, los elementos químicos que circulaban en todo esto, se empezaban a unir, y al unirse daban origen a las primeras formas que serían las precursoras de las células, las precursoras de la vida. ¿Ya? Se supone que antes de que existiera la célula procarionte y la célula eucarionte, existían estas estructuras que eran como gotas de aceite, que se llamaban gotas de coacervado. Los elementos químicos tendían a juntarse, a asociarse, y formaban estas gotitas que quedaban suspendidas en el océano. Después de estas gotitas fueron como cambiando, evolucionando con todos los procesos químicos que ocurrían, y da origen a la célula procariontes. Y posteriormente, con millones de años, tendríamos la célula eucariontes. Entonces,
La teoría del origen de la vida es una teoría que explica a partir de la química cómo se forma la vida en el planeta. Y el científico que la explica es Oparin. Eso es lo importante. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo era, profesora? Explica a través de la química. Explica a través de la química el origen de la vida. Explica a través de la química el origen de la vida y quién es el que la propone o quién es el científico que la propone, Oparin. Eso es lo más importante, lo más relevante, digamos, de esta explicación. ¿Alguna otra duda? Ya. ¿Qué tenemos acá? En la misma línea de la vida en el planeta, tenemos dos pensadores que proponen las ideas relacionadas con la evolución de las especies, ¿ya? Lamarck era un personaje que realizó algunos estudios y él quería entender cómo las características se podían transmitir entre individuos de una especie determinada. Por otro lado estaba Darwin. Bueno, Darwin es el padre de la evolución debido a todos los viajes y estudios que él realizó. Y él propone también algunas ideas relacionadas con cómo los organismos sobreviven adaptándose al medio en el que se encuentran, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver acá, yo puse un recuadrito donde muestra las semejanzas entre el postulado de Lamarck y el postulado de Darwin. Entonces, ambos hablan, ¿cierto?, de la evolución y la diversidad que pueda existir en el planeta, pero Lamarck propone que los caracteres de una persona, por ejemplo, o de un individuo, por ejemplo, la capacidad para alimentarse, la forma de su garra, o la forma de, no sé, de su cuello en el caso de la jirafa, porque está en base a esto el pensamiento de estos personajes, se transmiten de los individuos al momento de la reproducción, ¿ya? Él propone una idea que se llama el uso y el desuso también. Y aquí él dice, por ejemplo, mientras yo más utilizo un órgano, más este órgano va a hacerse presente y va a crecer, ¿ya? Entonces él propone que, por ejemplo, en el caso de las jirafas, él dice, mientras más estiran el cuello las jirafas, más va a crecer, y va a crecer ahora en el momento presente. Y esto se va a transmitir en sus descendientes, ¿ya? Por otro lado, él dice que las especies se van a adaptar al medio para sobrevivir y que los cambios van a ir siendo adquiridos en sus descendientes, ¿ya? Con el pasar de los años, esto iría adquiriéndose en sus crías, en sus hijos. Pero, ¿cuál es el error que Lamarck tiene? Que él dice, por ejemplo, supongamos que yo me estiro el cuello, no sé, hay culturas africanas que se estiran el cuello, ya, se lo estiran, se ponen argolla, etc. ¿Qué pasa aquí? Que al momento de ponerse todas estas argollas está estirando el cuello. Pero Lamarck dice que el hijo de esa mujer, por ejemplo, que se estiró el cuello, va a nacer con el cuello estirado. A eso se refiere. Entonces, la verdad es que esto no pasa. Si yo, por ejemplo, me hago una perforación o un hoyo, una expansión en la oreja, mi hijo no va a nacer con esa expansión. Entonces, eso es lo que tiene de diferente con Darwin. Darwin propone que lo siguiente, que efectivamente las características se van a heredar y se van a transmitir de generación en generación. Postula además que el cuerpo o los individuos van cambiando de acuerdo a las necesidades que puedan tener y que va evolucionando, ¿cierto?, debido también a las condiciones en el medio en el que se encuentre. Por ejemplo, dice, ¿de qué le sirve a la jirafa tener un cuello largo, por ejemplo, si no puede alcanzar las hojas de los árboles pequeños? O al revés.
¿De qué le sirve a la jirafa tener un cuello pequeño si no puede tener las hojas de los árboles en la parte superior? Entonces, él propone que frente a estas dificultades, el cuerpo comienza a generar adaptaciones y estas adaptaciones se acumulan y finalmente producen un cambio en el individuo, ¿ya? Entonces, en resumen, Lamarck propone que los cambios son inmediatos y heredados. En cambio, Darwin habla de un proceso de selección natural que es condicionado por el ambiente. ¿Y por qué dice selección natural? Porque en este caso aquellos que tienen mejores características van a sobrevivir. Y estos que tienen mejores características van a sobrevivir y además van a heredar estas características a sus hijos, ¿ya? Y la naturaleza de por sí sola va a realizar esta selección y va a elegir a aquellos que son más capaces para vivir y va a mantener esa característica que dejó que ese individuo sobreviviera. ¿Se entiende? ¿Se quedaron dormidos? ¿Qué les pasó? O sea que Darwin dice que se van adaptando a través del tiempo y eso va generando Cambios. descendencias de la especie. ¿A eso se Claro. refiere? A eso se refiere. Darwin dice que estos cambios ocurren a partir del tiempo y que va evolucionando a los individuos y que todo va a ser condicionado por el ambiente también. Sí, eso dice. A diferencia de Lamarck, que dice que los cambios ocurren de forma inmediata y que se heredan de forma inmediata. ¿Ya? Cambios ocurren a través del tiempo y son... ¿Alguna pregunta? ¿Los demás? No, estamos ok, como atentos. No, pues, Ya. estamos bien. Ok. Me afané un poco con la explicación, pero era necesario aquí. Ya. Otra teoría habla de la expansión del universo, que la verdad es que nosotros hoy en día siempre hablamos de la expansión del universo. Los que estudian esto, que está relacionado con la ciencia del universo, lo que se llama la ciencia integrada, hablan de que el universo está en constante expansión, es decir, que va creciendo, creciendo cada vez más. ¿Ya? Mira, Dígame. ¿esta teoría tiene algún nombre o alguien? O La a teoría quién se del le... Big Bang. ¿Sí? La teoría del Big Bang, que significa gran explosión. Y esta teoría la propone Stephen Hawking, ¿ya? Él la propone a través del estudio de los agujeros negros, de los hoyos negros. De hecho, en la película que él muestra, la teoría del todo se llama la película, explican también cómo llega a estas ideas, digamos, de pensar en que el universo partiría de esta concentración de energía. Entonces, perdón, entonces esta teoría es la más reciente. O sea, podríamos decir que es de los años 1900, sí, podríamos decir que es de las más recientes y que va evolucionando en la medida en que se van haciendo los estudios. Sí. Y de hecho se llama la teoría del Big Bang, la gran explosión. En cierta forma le dan este nombre los científicos un poco burlándose de la propuesta de Hawking, ¿ya? Burlándose de lo que él proponía, porque en cierta forma cuando un científico llega a este nivel de proponer una teoría, tiene que ir a una comisión científica y ahí presentar, y ellos se burlan y de ahí sale este nombre, la teoría del Big Bang o gran explosión. Es como que le decían, tu chancha explosión, la verdad, por ahí va la cosa. Entonces, sí, es de las más recientes debido a los estudios que se pueden realizar. Pensemos que antiguamente el hombre estaba limitado para poder observar el universo. Con suerte podíamos mirar la luz de las estrellas. Y considerando que la luz de las estrellas viaja en millones de años luz, probablemente el reflejo de la estrella que estamos viendo esta noche ya no exista, ¿ya? Entonces, basándose en todos los estudios de la ciencia, este personaje propone que habría existido una concentración de energía en el universo, de tal manera que genera una explosión. Y al explotar, obviamente,
las reacciones químicas, volvemos al hecho de que la materia está formada toda por átomos, las reacciones químicas van a interactuar y van a empezar a dar orígenes a formas. A formas y estructuras, dentro de ellas van a estar los planetas, los cometas, las estrellas, etc. Y se cree que este universo está constantemente creciendo, pulsando, así, en expansión, constantemente. Entonces, la expansión del universo o la manera de comprobar que el universo se está expandiendo vendría siendo una evidencia de la teoría del Big Bang. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que tengan en claro. La expansión del universo es una evidencia de la teoría del Big Bang. Entonces, un científico puede decir, bueno, ¿cómo puedo comprobar efectivamente que el Big Bang existió? Y otro científico le dice, mira, esta es la manera de comprobarlo, a través de la expansión del universo. Eso es una evidencia. ¿Ya? Bien. Chiquillos, no tengo claro cuánto tiempo llevamos, no sé por qué el Meet todavía me mantiene en línea, porque debería haberme votado, se suponía que a los 40 minutos me tenía que haber sacado, y creo que llevamos más tiempo, no sé, bueno. Salió una Apareció señorita. una vez así que decía que se automáticamente. Ah, que se reanudaba automáticamente. No, que era ilimitado. Sí, porque se supone que después empieza a cobrar. Entonces, ese es el tema. Entonces teníamos 40 minutos, teníamos que desconectarnos y volver a conectarnos. Pero no sé, no nos conectamos, apareció ahí automáticamente. Ah, Apareció ya. una vez. Qué bueno, bacán. Entonces sigamos nomás. Ya. Otra teoría que también tiene que ver con la formación de nuestro planeta y de lo que tenemos hoy en día es la teoría de la deriva continental. ¿Ya? ¿Qué dice esta teoría? Como ustedes pueden observar en la imagen, la más pequeñita que está acá, dice que al inicio el planeta estaban todos los continentes unidos. Y luego, con el paso de los años, ojo que todo esto pasa en millones de años, chiquillos, todo pasa en millones de años. Con el paso de los años, este continente comienza a separarse y empieza a formar lo que tenemos hoy en día. Ahora, ¿qué hay que tener en claro? Que durante la separación ocurre ya con seres vivos presentes en el planeta, ¿ya? Entonces, una evidencia de esto, y volvemos al hecho de la evidencia, es la presencia de restos fósiles de organismos en lugares que están hoy en día totalmente alejados, ¿ya? Por ejemplo, se ha encontrado restos fósiles de un mesosaurio, ¿ya? Que era un reptil de agua dulce. Pero se ha encontrado aquí en Sudamérica, en el sur de Sudamérica y en África. Entonces, ¿cómo se explica este fenómeno? Se explica debido a la teoría de la deriva continental. ¿Ya? Que este movimiento de las placas tectónicas, esta separación de las placas, habría arrastrado también, habrían sido como balsas flotantes, por decir de alguna manera, con seres vivos en la superficie, ¿ya? Entonces, vegetación, animales, etc. Y se empieza a desplazar esta Así como la era del hielo. Sí, como la era del hielo, sí, justamente. Bueno, ahí se pueden ver hartas cosas relacionadas también con esto, cambio climático y todo lo que va generando la evolución de las especies, ¿ya? Entonces se separan los continentes y al separarse los continentes arrastra con ellos también los organismos que viven en él. Ahora, ¿por qué le puse énfasis? Si ustedes se fijan, la flechita en la parte azul, Mesosaurus, reptil de agua dulce, porque está presente en Sudamérica. Entonces, si a ustedes le hacen una pregunta relacionada con este tema, no le van a preguntar por el animal que apareció en la India, no le van a preguntar por el animal que está en el norte de América, le van a preguntar por el que está presente en Sudamérica. O sea que puede estar Chile, Argentina, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Listo.
Sigamos. Bueno, el desplazamiento de las placas tectónicas, además de generar la distribución de los continentes también, va generando transformaciones geográficas que tienen que ver con, por ejemplo, la formación de las cordilleras. La cordillera de los Andes se forma por la subducción, es decir, una capa se mete por debajo de la otra. Subducción de las capas, y esta que está arriba comienza a levantarse y genera una cordillera, ¿ya? Entonces eso es lo que ocurre. ¿Cómo se forma la cordillera de los Andes? Principalmente por el movimiento de las placas tectónicas, donde una se mete por debajo de la otra. Este fenómeno se llama subducción, y va a generar el levantamiento formando una cordillera, ¿ya? ¿Alguna pregunta? A mí me pareció que habíamos hablado alguna vez de la formación de la cordillera, ¿eran restos de volcánicos o nada que ver? Lo que pasa es que nosotros no hemos hablado del tema, la verdad, en clase. Sí, la clase pasada cuando yo se lo expliqué, pero lo que hace, a ver, lo que se genera son cadenas volcánicas, pero no restos volcánicos, ¿ya? Cada vez que nuestra corteza terrestre se transforma, tiene que ver por estos movimientos. Las placas tectónicas se pueden mover así, desplazar, que es cuando se generan los sismos principalmente, o cuando se generan lo que llaman fallas, la falla de San Andrés, por ejemplo, que tiene que ver con el desplazamiento de la placa tectónica de un lugar a otro, o generan estos cambios geográficos que tienen que ver con la subducción de la placa. Una placa se mete por debajo de la otra, y al meterse por debajo puede ser poquito, puede ser mucho, y esto se levanta. Y al levantarse va a generar la cordillera, y la cordillera a su vez va a tener, en cierta forma, canales de liberación de energía de la Tierra a través de los volcanes, ¿ya? Pero no es que sea formada por restos volcánicos, tiene que ver con el levantamiento de la placa. Porque piensen ustedes que es como un choque, es un choque de placas, pero ¿qué hace esta que se mete por debajo? Empuja, y al empujar hace que la que está arriba se tenga que recoger, ¿se fijan? Y quede de esta manera. Es como que yo lo estoy metiendo a la fuerza. Y por eso se genera la cordillera. ¿Ya? Gracias, profe. Bueno. Ya. Entonces, Dime. profesora, podemos decir que si nos preguntan cómo se originó, no sé, en la cordillera de los Andes, nosotros podemos decir por una subducción, así de simple. Es que, claro, la subducción es el nombre científico. Y si te dicen, a ver, la subducción, ¿qué es? Que una placa se meta por debajo de la otra. Eso. Ah, ya. Porque puede a lo mejor decirte, supongamos, la cordillera de los Andes se genera porque una placa, la placa continental se puso por debajo de la placa pacífica, por ejemplo, del océano. Puede que esté También es válido. ¿Ah? También es También válido. es válido. Sí, sí. Okay. La subducción es el nombre científico. El efecto, o lo que ocurre, digamos, o la definición, sería que una placa se puso por debajo de la otra. ¿Ya? Y así se forman las cordilleras. Señorita, Dígame. ¿eso quiere decir que cada vez que hay un terremoto en alguna parte del mundo se están formando estos asuntos, estas montañas? Lo que pasa es que los terremotos tienen características particulares porque lo que hace es liberar la energía y genera movimiento circular a través de ondas, o puede generar desplazamientos. Ahí hay que definir el tipo de movimiento. ¿Ya? Tenemos los temblores que van a dar estos sismos hacia estas ondas, y por otro lado tenemos el movimiento de la placa tectónica cuando se desplaza uno del otro. Ahora, para que una cordillera se forme, tienen que pasar millones de años. O sea, no es como que yo cierro los ojos por un movimiento y se forma la cordillera. Es algo que va de a poco. La placa no va a ir de golpe, ¿cierto? Va de a poco.
De a poco va generando esta presión. Y se van generando estos movimientos que nosotros vamos percibiendo, en algunos casos y en otros no. Por ejemplo, en la geografía oceánica, aquí en las costas de Concepción, Penco, todo, la geografía geográfica ha ido cambiando bastante, la oceánica ha ido cambiando bastante debido a estos movimientos de placas. Y se van generando nuevos volcanes subterráneos, oceánicos, o que van a dar origen en algún futuro a un cordón montañoso. ¿Ya? Crecer los cerros es así. Sí, que absolutamente todos los movimientos, todas las cosas que se formaron en su momento fueron por estos movimientos de placa. Pero insisto, o sea, yo no me voy a dar cuenta de un momento a otro, ¿ya? No va a ser algo automático. Es algo que pasa con millones de años la transformación. Nosotros la vamos a poder observar en millones de años. ¿Sí? Gracias. Ya. Bueno, ¿qué tenemos acá en esta imagen? Tenemos la Tierra y la inclinación de la Tierra, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que la Tierra está inclinada en cuanto al eje donde ella se encuentra y donde se mueve. Esta inclinación lo que hace es generar las estaciones del año. O sea, ¿cuál es el beneficio de la inclinación de la Tierra? Es que yo puedo tener estaciones del año en distintos lugares del planeta, ¿cierto? Dependiendo de la posición o de la ubicación del Sol. Y al moverse, ella va girando, ¿cierto?, sobre su mismo eje y va generando el día y la noche, y en su órbita que va generando los días del año, ¿cierto? Entonces, principalmente es eso, la inclinación de la Tierra tiene que ver con las estaciones y la generación, ¿cierto?, de estos cambios de temperatura, dependiendo del lugar y los polos donde nosotros nos podemos encontrar. Ya. ¿Qué tenemos acá? Más o menos manteniéndonos en el área del universo, ¿cierto?, de los comportamientos de la Tierra, quiero que observen la imagen. Existen dos tipos de eclipse, ¿ya? Ojo con el que está encerrado en rojo y con el que está explicado al lado, ¿ya? El eclipse tiene que ver con el alineamiento entre el Sol, la Tierra y la Luna, ¿ya? Cuando la Luna queda detrás de la Tierra, es decir, la Tierra le genera sombra, se produce lo que se conoce como eclipse lunar, ¿ya? Entonces, la posición de estos astros va a determinar el tipo de eclipse en el que yo estoy presente. Cuando es la Luna la que queda delante de la Tierra generando sombra, en ese caso yo tengo un eclipse solar, ¿ya? Entonces, importante, un eclipse lunar se va a generar cuando la Tierra queda por delante de la Luna, generando sombra sobre la Tierra, ¿ya? Oscurece toda la Tierra y se genera lo que es un eclipse lunar. ¿Alguna consulta? Ya. Más o menos manteniéndonos en la misma idea del universo, nosotros vamos a hablar de los planetas exteriores y los planetas interiores. Las características de estos planetas los hacen ser distintos dependiendo de la ubicación que se encuentran ellos. Aquellos planetas que son los interiores, es decir, que están cerca del Sol, van a ser más pequeños y más rocosos. En cambio, aquellos que están más lejos del Sol van a tender a ser planetas más helados, ¿cierto? Y planetas que van a estar principalmente relacionados con una gran cantidad de gases, ¿ya? Uno de ellos, de los planetas externos, la verdad que uno de los más llamativos siempre, uno de los más bonitos, es Saturno, debido a la cantidad de anillos que puede flotar alrededor de él. Todos estos anillos son principalmente material que queda suspendido
y al quedar suspendido quedó atrapado por la energía del universo, y al quedar atrapado por la energía del universo, en este caso particular de la energía de este planeta, hace que gire en torno a él constantemente, hace que gire en torno a él, y genera una sección de anillos muy llamativa. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, Saturno es uno de los planetas, el sexto del sistema solar, el segundo en tamaño y masa en cuanto al más grande, y una de sus características es la cantidad de anillos visibles que tiene alrededor de él. Estos anillos van girando en torno a él. ¿Ya? Bien, cambiando absolutamente de tema y yéndonos directamente a la física, en un piquero nos vamos a la física, vamos a conversar acerca de un concepto que se llama cinemática. La cinemática habla del movimiento, el movimiento de los cuerpos, ¿ya? Dentro de esto nosotros podemos encontrar algunos conceptos que tienen relación con, por ejemplo, la trayectoria o el desplazamiento de un cuerpo, ¿ya? La trayectoria y el desplazamiento siempre van a estar relacionados con un punto de referencia. ¿De dónde salgo a dónde tengo que llegar? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, la trayectoria es todos los puntos que yo puedo recorrer para llegar a un lugar. De un lugar a otro, todos los puntitos que yo recorro para llegar a ese lugar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a ir al negocio de, no sé, porque está a 3 cuadras de mi casa. Cuando yo lo pienso, mi imagen es directamente al negocio, ¿ya? Cuando yo lo pienso, y directamente al negocio, llegué al negocio. Entonces, mi imaginación o mi pensamiento me va a generar una línea que se va a llamar desplazamiento, ¿ya? Y va a ser una línea como imaginaria en cierta forma. Pero si yo digo, pucha, ¿y por dónde me tengo que ir? Entonces tengo que pasar por aquí, no sé, por la casa de la Juanita, sigo por este callejón, voy a atravesar la plaza y ahí llego al negocio. Cuando yo me voy por todo ese camino, estoy haciendo la trayectoria. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, profe, todo bien. Ya. Entonces, si yo les digo, ¿qué me representa la línea punteada entre el hormiguero y el pie del árbol? En este caso, ustedes me van a decir Desplazamiento. la trayectoria. Ah. La trayectoria. Sí. ¿Cuál línea? La línea punteada. Punteada, dije. La de los No puntitos. la línea azul, la línea punteada. ¿La ves? Sí. Ya, muy Sí, bien. sí la vi, profesor. Esa. Ok, continuamos entonces. Berito, tanto tiempo que no te veía. Ya. Acá tenemos. Otro caso es un papel. ¿Ya? Un personaje se le ocurre lanzar un papel, arruga uno y el otro, ¿cierto? Lo deja extendido. Entonces, ¿qué ocurre con este papel? Lo que él va a hacer lo siguiente, ¿cierto? Miren, yo lo voy a replicar para que lo podamos ver. Lo voy a replicar para que lo podamos ver. Tenemos una hoja extendida, otra hoja igual, ¿cierto? Pero una de ellas la vamos a arrugar. La vamos a arrugar. Entonces, ¿qué hace en este experimento? Se sueltan ambas hojas y se dejan caer. ¿Cuál de las dos va a caer primero? La arrugada. La arrugada cayó primero. ¿Se fijan? Sí. Ya. ¿Por qué pasó esto? Porque la arrugada es idéntica a esta. Si ustedes se fijaron, las hojas eran iguales. Pero ¿qué pasa? La superficie, el peso es el mismo porque las hojas son idénticas. Pero no está apretado. Exactamente donde está apretado, pero no quiere decir que aumente el peso, solamente yo estoy achicando la superficie. ¿Ya? Esta superficie está extendida, es mayor. Por lo tanto, ¿qué pasa con el aire? Choca, ¿cierto?
El roce del aire va a hacer que la hoja haga esto y baje. En cambio, en este caso, como la superficie es menor, ¿cierto? Como es menor la superficie, esto va a caer más rápido. Va a tener menos contacto con el aire, menos roce, va a tener menos cosas que le hagan, que le generen, le impidan que avance. Y al pesarlo, empezaría lo mismo. Es exactamente lo mismo porque ambas hojas son iguales. Son iguales. ¿Se puede decir que por el peso de la gravedad? Lo que ocurre es que, insisto, miren, atención con esto, pucha, ¿cómo se los muestro? Voy a volver a tomar otra hoja. Tengo 2 hojas. Son iguales. Miren, iguales en tamaño, ¿ya? La misma hoja, 2 hojas iguales. Por lo tanto, la cantidad de materia o masa que hay en esta hoja es exactamente la misma que tengo en esta hoja, ¿ya? Es decir, si yo peso ambas hojas, van a pesar exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que yo ahora la aprieto, la misma hoja, ¿cierto? La aprieto, por lo tanto sigo teniendo la misma cantidad de materia, sigo teniendo la misma cantidad de partículas en esta hoja, el peso va a ser exactamente el mismo, pero fíjense ¿qué varía? La superficie. La superficie de esta hoja arrugada es menor ahora, porque está arrugada, ¿ya? ¿A qué me refiero con la superficie? Esto que choca con el aire, ¿ya? Esta va a ser la superficie, todo el contorno del papel, lo que va a chocar con la hoja, con el aire. Miren acá esta hoja. ¿Cómo va a ser la superficie? ¿Cómo es la superficie de la hoja? Mayor, ¿ya? Entonces tengo una mayor superficie que va a chocar con el aire. ¿Se entiende? ¿Sí? Esta es la superficie de la hoja. Profesora, es como la fuerza de roce, cuando uno quiere, no sé, pues mover un refrigerador en comparado con la silla, el refrigerador tiene mayor peso en este caso y la silla no, algo así, es como para mover, es una fuerza. Sí, sí, No. tiene que ver con la fuerza de roce, pero compararlo un poquito sería como que estuviéramos moviendo 2 refrigeradores, porque para compararlo con esto, porque como les digo, estas hojas son idénticas, son iguales. Ahora, cuando yo tiro esta hoja hacia abajo, el aire va a generar fuerza, va a generar roce, ¿cierto? Eso es lo que estábamos diciendo, va a rozar con este papel, va a pasar por el lado. Pero ¿qué ocurre? Que como la superficie está arrugadita, ¿cierto? La superficie es menor, ¿ya? En cambio, en este caso, yo al dejar caer la hoja así, la superficie, todo esto que está aquí, choca con el aire. Y la fuerza de roce va a ser mayor, vamos a tener mayor cosas que lo impidan. A eso se refiere. Entonces, por eso pasa que la hoja estirada va a caer, ¿cierto? Más lenta que la hoja arrugada, aun cuando sean idénticas. Porque tiene que ir apartando más el aire. Tiene que Sí, separar el aire para poder sí. caer. En cambio, la otra cae directo. Claro. Erika, Dígame. y si esa hoja, en vez de arrugarla, la hacemos cuadritos chicos, igual. Doblada. ¿Doblada dices tú? ¿Doblada en cuadros pequeños? ¿Se perdió el compañero? ¿O yo me perdí? No, el compañero. El compañero se perdió. Ya, pero creo que le entendí la idea. La hacemos cuadritos pequeños, o sea, otra hoja igual, idéntica. Ya, esto es lo más pequeño que la puedo doblar. Estamos disminuyendo igual la superficie. La doblé a lo más pequeño. Estamos disminuyendo igual la superficie. Vamos a ver qué pasa. A ver, ahí. ¿Qué cayó primero? La doblada. La doblada, porque estamos disminuyendo igual la superficie, ¿se fijan? Ok. Sí.
¿Sí? Ya, entonces, eso es la misma cantidad de materia, la misma cantidad de partículas en esto, el mismo peso, pero la diferencia es que en uno está extendido y en el otro está comprimido, por decirlo de alguna manera. Y eso hace que el contacto con el aire sea menor. Al que está comprimido va a tener menos roce y va a caer más rápido. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si este experimento yo lo hiciera sin aire, en un ambiente sellado al vacío, ambas caen igual. ¿Por qué caen las dos igual? Porque las dos van a tener el mismo peso, tienen las mismas características. Pero ¿qué no existe cuando yo sello el vacío? No existe la resistencia del aire, ¿cierto? El roce, no existe el aire. Pero en una condición normal, en un ambiente normal, el aire va a generar roce. ¿Ya? Bien, ¿se entendió? ¿Sí? Qué bueno. Ya, Sí. vamos entonces con la otra. Bueno, en física, como les decía, nosotros estamos hablando de cinemática y estamos hablando del movimiento. Y una de las características del movimiento es que existe lo que se llama movimiento rectilíneo. ¿Ya? Es un movimiento recto que ocurre, ¿cierto? Considerando algunas cosas en particular. Y dentro de ellas es que el tiempo y la rapidez deben mantenerse siempre en el mismo valor. Yo hablo de un movimiento rectilíneo cuando la rapidez se mantiene en el mismo valor, es constante. Eso es lo importante, ¿ya? No voy a entrar más en detalles en esto porque la verdad es que tiene harto que explicar, pero necesito que recuerden lo siguiente. ¿Cuándo ocurre un movimiento rectilíneo? Cuando la rapidez se mantiene siempre con el mismo valor. ¿Ya? Bien. Sí, se entiende muy bien. Sigamos entonces. En física nosotros podemos encontrar distintas manifestaciones de energía, ¿ya? Y dentro de las manifestaciones de la energía, nosotros podemos hablar de la energía potencial y de la energía cinética, de la energía mecánica, de la energía eléctrica, ¿ya? En la imagen yo les tengo representada la energía potencial, ¿ya? La energía potencial y la energía cinética. La energía potencial es la energía que tiene un cuerpo cuando está almacenada en él. Yo tengo energía potencial en este momento. Ustedes que están sentados ahí frente a mí o están caminando, tienen energía potencial almacenada en su cuerpo. Si hay una manzana sobre la mesa, tiene energía potencial almacenada en su cuerpo. ¿Ya? Cuando yo empiezo a generar un movimiento, lo que yo voy a tener es energía cinética. ¿Ya? Acuérdense que la cinética tiene que ver con el movimiento. Entonces, en el siguiente caso, tenemos en la imagen unos dibujos ahí, y aparece un niñito tirando una pelota hacia arriba, ¿ya? Entonces, al tirar la pelota hacia arriba, ¿qué hace? Vamos a hacer la simulación. No tengo una pelota, pero tengo el papel arrugado, que igual me va a servir. Obvio. Ya, entonces, hacemos la simulación. Cuando la pelota está en reposo, es decir, está en este lugar, esta pelota tiene energía potencial. Potencial. ¿Sí? Cuando Sí. la pelota comienza a moverse, es decir, cuando yo la lanzo hacia arriba y comienza a moverse, es energía cinética. Cinética. ¿Ya? La pelota yo la lanzo hacia arriba y va a llegar un momento en que la pelota, esto es como en cámara lenta, va a llegar un momento en que la pelota, ¿cierto? Va a llegar a un pic, va a detenerse y se va a devolver. Nosotros casi ni lo vamos a percibir, ¿cierto? La pelota va a hacer este movimiento, sube, ¿cierto? Llega hasta arriba un pic. Cuando llega a este pic, por decir de alguna manera, nuevamente tiene energía potencial, ¿ya? Y al bajar, va a tener energía cinética. Cuando llega al suelo o a la superficie, va a tener energía potencial nuevamente. Entonces, el movimiento es cinética. La energía del movimiento es cinética. Cuando yo lanzo la pelota, el movimiento al subir la pelota es energía cinética. Ahora, quiero que observen acá, aparecen como
Cuando lo vi me acordé de unas gomas que existían antes que borraban lápiz pasta, así, fue muy gracioso cuando vi esta imagen. No sé, me recordó esas gomas. Ya, nada que ver, pero bueno. Miren, muestra lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando se lanza la pelota, comienza el movimiento. Aquí lo que faltó fue poner abajo otro cuadradito que tuviera energía potencial. Se los voy a agregar antes de mandárselo. Entonces, la pelota en su inicio tiene energía potencial y se transforma en energía cinética, movimiento. ¿Ok? Y esto se va transformando en la medida que va subiendo, ¿ya? El movimiento se va transformando y la energía cinética se transforma en energía potencial. Y la energía potencial se transforma en energía cinética dependiendo de lo que necesite. ¿Se entiende? Sí. Ya. Sí, se entiende, profe. Ok. Sí. Entonces, miren, la imagen que está abajo muestra a un personaje arrastrando una maleta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que voy a arrastrar, ¿cierto?, una maleta, y cuando yo arrastro la maleta, aquí la maleta va a tener energía potencial, la arrastro, energía cinética, y la voy a levantar para poner en una repisa. ¿Con qué energía quedó cuando la puse en la repisa? Potencial. ¿O no? Excelente. Muy bien, se entendió. Bravo. O sea, profe, Bien. o sea que la energía potencial es cuando un cuerpo está en reposo, en un tiempo de inicio. Sí, así de simple. El cuerpo está en reposo, independiente del lugar donde esté. Yo puedo poner la maleta a 1 metro, a 3 metros, a 4 metros, a 5 metros, y siempre va a tener energía potencial. ¿Ya? Siempre va a tener energía potencial almacenada. Va a ir variando dependiendo de la altura en la que se encuentre, pero todos los cuerpos tienen energía potencial almacenada, y cuando empiezan a generar un movimiento, esta energía cambia y se transforma en energía cinética. Ya sea que la ponga sobre una silla, sobre una mesa, en la calle, donde sea, siempre el cuerpo va a tener energía potencial almacenada. ¿Ya? Bien, excelente. Erika, Dígame. 12:20. ¿Estamos pasados? Ya. Terminamos, casi, me Ay. queda poquito. Está buena la clase. Está entretenida, profe. Ya, energía potencial mecánica. La energía potencial mecánica es el resultado de un trabajo en un tiempo determinado. Es decir, cuando yo levanto esto, el resultado de esto va a ser la energía potencial mecánica, ¿ya? Para que no lo olviden. ¿Qué más? Ah, esta es la última. Miren, justo. Energía eléctrica. La energía eléctrica, como les decía, es otro tipo de manifestación de energía que tiene que ver con el movimiento de los electrones principalmente, y nosotros la podemos medir en distintas formas. Podemos medir la intensidad de la corriente, podemos medir la resistencia, el potencial de la energía eléctrica, podemos medir, bueno, de distintas maneras. Entonces, ¿qué quiero que recuerden? Que la intensidad de la corriente eléctrica se mide en amperes, ¿ya? Acuérdense, cada cosa tiene una unidad de medida, y esta unidad de medida va a ser representada con distintos nombres, ¿ya? Entonces, lo más importante es que quiero que recuerden que la intensidad de la corriente eléctrica se mide en amperes. Ya, chiquillos, entonces,